Our time together is going to be talking about celebrating Christ. Vamos a estar hablando acerca de celebrar a Cristo. And this morning we want to pay attention to the promise that Jesus gave, that he came to give us life abundant. Y vamos a prestar atención a la promesa que el Señor Jesucristo nos dio de que nos iba a dar vida en abundancia. We want to spend some time exploring what that means, Vamos a explorar lo que eso significa, because it's easy for us to read our own ideas into what he meant. porque es fácil proyectar nuestras ideas cuando tratamos de saber lo que Él quería decir. So we want to be clear about what that abundant life is about. Así que queremos ser claros acerca de qué significa la vida abundante. And of course, you all know in part already what the abundant life is about, Y en parte ustedes saben de qué se trata una vida abundante, because you've been living it. porque han estado viviendo. And this morning we've even been singing about it. Y hemos estado cantando a propósito de ello. In Grace Communion International, En nuestra iglesia, Comunidad de Gracia Internacional, we spend a lot of time in the past years hemos pasado un buen tiempo en los años anteriores looking into the most fundamental issues of the Christian faith, mirando los temas fundamentales de nuestra fe cristiana, especially since the changes almost 30 years ago. especialmente después de los cambios hace 30 años. And as we look to who Jesus is, Y en la medida que vemos quién es el Señor Jesucristo, the grace of God really renewed and restored us. la gracia de Dios nos renovó y restauró. And the result was Y el resultado es, we became, in the changes, we became Christ-centered, que en los cambios nos volvimos cristocéntricos, grace-focused, basados en la gracia, and Trinity-worshiping. y en una oración trinitaria. Because there is no other foundation. No hay otra fundación. These are the central and unchanging realities of the Christian faith. Estas son las realidades inmutables de la fe cristiana. And as you all can attest, there's no going back. Y como todos ustedes pueden atestiguar, no hay vuelta atrás. However, as a denomination, Como una denominación, we have spent much time building on that foundation, hemos estado comprendiendo esos fundamentos, but we haven't spent as much time talking about two things: pero no hemos pasado el tiempo suficiente hablando de dos cosas: the nature of the Christian life la naturaleza de la vida cristiana and the nature of the Christian church. y la naturaleza de la iglesia cristiana. And so during this past year, I have been making presentations on these two topics. Así que en este último año he hecho presentaciones en estos dos temas. And these are the two topics we will spend these few days together talking about: Y son estos temas los que vamos a hablar estos 2 días: the nature of the Christian life la naturaleza de la vida cristiana and the nature of the church. y la naturaleza de la iglesia. So, the next slide. So we start with Jesus. So talking about the Christian life, we'll start with this verse that Jesus spoke. Hablando de la vida cristiana, vamos a comenzar con estas palabras del Señor Jesucristo. I came that they may have life and have it abundantly. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. But before we decide what that is all about, Pero antes de decidir de qué se trata esto, we need to take in consideration another message that Jesus gave. necesitamos tomar en consideración otro mensaje. I have said these things to you that in me you may have peace, but in the world you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. So how do these two sayings of Jesus fit together? Así que ¿cómo concuerdan estas dos palabras de Cristo? Vida abundante, But having tribulation in the world. pero tener tribulación en el mundo. So we will spend the rest of this morning to see how these fit together. Así que vamos a pasar esta mañana tratando de entender cómo concuerdan estas palabras. So let me start with the first thing, that abundant life is all of grace. Permítanme empezar diciendo que la vida abundante es todo de gracia.
no es algo que podamos tener aparte del Señor Jesucristo. Él no nos da un paquete de cosas que nosotros llamamos gracia, sino que se da a sí mismo. Así que tenemos la gracia de Dios, así como tenemos comunión con Cristo, de la misma forma que celebramos hace un par de momentos. Así que no hay vida abundante aparte del Señor Jesucristo. Tenemos vida al estar entrelazados con Él, como una rama está unida a la viña. Así que podemos decir que Jesús es nuestra vida. Así que una vida abundante es participar en su vida. Compartimos en su vida aquí y ahora. Una vida abundante es primeramente una vida compartiendo en Él, comunión con Él, a través de Él y en Él. Y en Él y a través de Él, comunión con el Padre y el Espíritu. Podemos preguntarnos cómo es esto posible, tener esta comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es solo posible porque es un regalo de gracia, un regalo que se nos ha dado gratuitamente. Y por eso la llamamos gracia, un regalo dado gratuitamente. Así que la vida abundante no puede ser ganada, no puede ser comprada, no puede ser llevada por otros términos. No podemos negociar con Dios para que nos la dé. Y las buenas noticias es que no tenemos que ganárnosla. La vida abundante es solo un regalo de gracia que puede ser recibido humildemente. Una vida abundante es el fruto de una confianza total con Cristo, porque Él mismo es el dador y el regalo. Así que nos referimos a Él como nuestra fuente de vida, y lo recibimos porque confiamos en ello cada día de nuestras vidas. Así que una vida abundante tiene que ver con recibir el regalo de Cristo. Y para saber más de esta vida abundante necesitamos entender quién es el Señor Jesucristo. Él es el encarnado, el crucificado, el Hijo del Dios viviente. Y esto fue lo que le mostró Dios a nuestra iglesia muchos años atrás. Que el amor de Dios realmente comienza en el ser mismo de su Trinidad. El amor empieza entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde toda la eternidad. Y cuando ese amor se extiende a nosotros, es gracia. Así que lo primero que hacemos es recibir esa gracia. Recibir ese amor de Dios que viene de Él hacia nosotros. Así que la vida abundante no se trata de lo que nosotros hacemos primero para Dios, sino de recibir lo que Dios ha hecho por nosotros, sino lo que hará por nosotros y lo que está haciendo por nosotros. Así que se nos recuerda en la epístola de Juan, y esto es amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Así que la vida cristiana es primeramente, continuamente recibir lo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha dado, a través del Hijo y el Espíritu Santo. Puede parecer fácil recibir, pero el énfasis en el Nuevo Testamento y de pronto en la experiencia de cada uno de ustedes es que a veces es muy difícil recibir. A veces nos gustaría mejor dar que recibir. Algunas veces nuestro orgullo se entromete, así que no queremos recibir. Queremos encargarnos de las cosas nosotros mismos. No queremos admitir que necesitamos ayuda. Así que recibir la gracia de Dios es una disciplina continua. Y a veces Dios quiere darnos cosas que nosotros no queremos recibir. Y Dios nos da estas cosas porque nos ama, no porque no nos ama. Pero es aún difícil recibir. Así que una vida abundante es a veces difícil de recibir. A veces queremos ir en nuestro propio camino. Y en alguna forma queremos que Dios nos ame menos. Así que recibir no es tan fácil como parece. Pero de eso se trata una vida abundante. Ubicarnos ante el Dios Padre para recibir diariamente lo que Él nos tiene que dar, en y a través del Señor Jesucristo, compartiendo en su vida y compartiendo en su continuo ministerio. Así que la vida cristiana es ser receptivo y responder a la gracia que Él nos ha dado en comunión con Él. Así que el Señor Jesucristo es la gracia de Dios para nosotros. Por eso es que Él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nótese que Él no dice, yo les voy a dar vida, o yo les mostraré el camino, sino que yo les diré la verdad. Él dice, yo soy estas cosas. Yo soy el camino.
Yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que se ha entregado a sí mismo. Así que una vida abundante es compartir en su vida y en su ministerio continuo. ¿Cómo nos da su vida? ¿Cómo compartimos de esa vida? De dos formas primarias. Nos ha dejado su palabra escrita y nos ha enviado el Espíritu Santo para habitar en nosotros. Esto es un milagro. Que tenemos su palabra y tenemos su Espíritu. Y no podemos explicar exactamente cómo funciona esto. Pero escuchamos su palabra y confiamos en su Espíritu Santo para que nos dé entendimiento con esa palabra. Para que podamos recibir la gracia de Dios, primero a través de nuestros oídos, al escuchar, al oír. Y en la medida que el Espíritu Santo nos da oídos para escuchar, entonces respondemos. Y nuestra primera respuesta tiene que ser dar gracias, acción de gracias. Así que una vida abundante está llena de una acción de gracias, de gratitud. Esta es la primera respuesta en una vida abundante. Le damos gracias a Dios por su palabra, viva y escrita. Así que la vida abundante está llena de agradecimiento. Y en esa palabra tenemos primeramente comunión con el Señor Jesucristo. Porque su palabra no está muerta, sino es viva. La palabra que fue dicha muchos años atrás, Dios nos da en este momento a nuestros corazones. Así que tenemos una comunicación diaria con Dios a través de su palabra y su espíritu. Nótese que la palabra y el espíritu siempre están juntos. No la palabra escrita por un lado y el espíritu por otro, sino juntos. La manera que Dios nos habla personalmente, diariamente, es a través de su palabra por el Espíritu Santo. Muchos errores en la iglesia ocurren when the Spirit and the Word are separated from one another. Cuando el Espíritu y la palabra se separan el uno del otro. When people believe they have a final word from God, from the Spirit, apart from the Word. Cuando las personas creen que tienen una palabra final del Espíritu Santo apartada de la palabra, or they only pay attention to the written Word, but don't realize the Spirit has to make it alive to us. O solo se enfocan en la palabra escrita, pero no son conscientes de que el Espíritu tiene que hacerla viva para nosotros. So this is why when we read the Word of God, así que cuando leemos la palabra de Dios, we pray oramos that God would be with us, para que Dios esté con nosotros, giving us ears to hear, dándonos oídos para escuchar, giving us hearts ready to receive all that He is speaking to us. Dándonos un corazón dispuesto para recibir todo lo que nos está diciendo. That the Spirit would use that word to speak to our hearts, que el speak to Espíritu, our minds. que el Espíritu use esa palabra para hablar a nuestros corazones y hablar a nuestras mentes. The abundant life is the living word that speaks through the written word by the Spirit of God. La vida abundante es la palabra viva que habla a través de la palabra escrita. So we do always want to keep the Word and the Spirit together. Así que siempre queremos tener la palabra y el Espíritu juntos. And not allow them to separate and fall apart. Y no dejar que se separen. This is the sign of a healthy church. Este es un signo de una iglesia saludable. And I know you all study the Word of God. Y yo sé que ustedes permanecen en la palabra de Dios. It's the Spirit of God that has given us hearts and minds ready to receive what we hear. Es el Espíritu el que nos ha dado mentes y corazones para recibir. Now we also respond with our whole lives to what we hear in the Word of God. También respondemos con nuestras vidas enteras a la palabra de Dios. And we find that Jesus has called us to a purpose. Y encontramos que Jesús nos ha llamado a un propósito. And that is to join Him in His ministry here and now. Para participar en su ministerio en este momento, ahora. Jesus did complete His earthly ministry. El Señor Jesucristo sí completó su ministerio terrenal. But now He's working out the effects of what He completed here and now in the world.
pero sigue trabajando los efectos de lo que Él completó aquí y ahora en el mundo. So as his children, we participate in his ongoing ministry. Como sus hijos participamos en su ministerio continuo. So the normal life, the normal Christian life, the abundant life, can be a mirror reflection of anything Christ experienced in his earthly ministry. Así que una vida cristiana normal en abundancia es un mero reflejo de lo que el Señor Jesucristo experimentó en su ministerio terrenal. There we go. Because we are participating in his ongoing ministry. Porque estamos participando en su ministerio continuo. So others may join in and receive abundant life from him. Así que otros puedan también participar y recibir vida abundante de Él. So the joy and privilege of our life is sharing in Christ's ongoing ministry. El gozo y el privilegio de nuestra vida es participar en el ministerio continuo de Jesús. When he ascended to the Father, Cuando ascendió al Padre, he did not become unemployed. no quedó desempleado, He continues to minister to us by his word and spirit, continúa ministrándonos a nosotros a través de la palabra y el Espíritu, present among us and feeding us daily. presente entre nosotros, dándonos de comer. So this is the abundant life, sharing in Christ's continuing ministry to us and through us. Esta es la vida abundante, participar en el continuo ministerio de Cristo en nosotros y a través de nosotros. And so we gather together as a church for worship, Así que nos congregamos como iglesia para adorar, to receive the grace of God anew, para recibir la gracia de Dios renovada, and then by the word and spirit we are sent out y después por la gracia de su Espíritu somos enviados to share in his ministry and in his mission. para compartir y participar en su ministerio y misión. This is the simplest way I can talk about the nature of the Christian life. Esta es la manera más sencilla en la que puedo hablar de la naturaleza de la vida cristiana. Gathering together around the word to receive his grace, Reunirnos alrededor de su palabra para recibir su gracia and then being sent out to be channels of his grace to others. y después ser enviados para ser canales de su gracia a otros. So this is the abundant life. Esta es la vida abundante. I don't think I'm telling you anything you don't already know, No creo que les esté diciendo algo que ustedes no saben, but maybe a few words will help clarify it. pero de pronto un par de palabras la podrán clarificar. Let me add a word in here as well to keep things clear. Permítanme agregar una palabra para dar más claridad. That as we receive his word and his grace, En la medida que recibimos su palabra por la gracia and as we go out y somos enviados in a fallen world. somos enviados a un mundo caído. We live in what's in the New Testament is called the time between the times, Vivimos en lo que en el Nuevo Testamento es llamado el tiempo entre tiempo, between Christ's first coming entre la primera venida de Cristo and now we wait for his return. y la venida que esperamos cuando retorne. We live between the times. Vivimos entre los tiempos. So let's see. Go to 9. Okay. And so we read from the Apostle Paul. Leemos de Pablo. Yes, why don't you read that? Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. So we hear that the grace gives us peace with God. Así que escuchamos que la gracia nos da paz con Dios, But that grace comes to us in the midst of the present evil age. pero la paz viene a nosotros en medio del siglo malo And in the present darkness, Paul will say in Ephesians. y de la oscuridad presente, dice Pablo en Efesios. So the abundant life occurs in the present evil age. Así que la vida abundante ocurre en el siglo malo. And this means, of course, we need the grace of God all the more. Y eso significa, por supuesto, que necesitamos aún más de la gracia de Dios.
because not everyone wants to receive the grace of God. Porque no todos quieren recibir la gracia de Dios. But God gives us His peace. Pero Dios nos da su paz, Not peace that comes from the world. no paz del mundo. And so we need to receive the grace daily if we are to participate in His life and in His mission to the world. Si hemos de participar en su vida y en el ministerio suyo hacia el mundo, debemos participar también continuamente de esa gracia. And sometimes this is forgotten. Y a veces esto se nos olvida. Sometimes we think that the abundant life will all be pleasant. A veces creemos que una vida abundante será todo el tiempo magnífica, Or that the abundant life should be ideal. o que la vida abundante debe ser ideal. But that isn't the message of the New Testament, is it? Pero este no es el mensaje del Nuevo Testamento, ¿cierto? We are here to be witnesses to the grace of God, Estamos aquí para ser testigos de la gracia de Dios, that others may enter in and know it. para que otros puedan entrar a ella y conocerla. But there is much darkness. Pero hay mucha oscuridad. And so we live between the times. Así que de nuevo, vivimos entre los tiempos And we do not live in an ideal world. y no vivimos en un mundo ideal. We wait for the kingdom of God. Esperamos el reino de Dios. It is a sure hope, Es una esperanza segura, but it is not here in fullness yet. pero no está en su completud ahora mismo. So some theologians summarize this by saying the kingdom of God is already here, but not yet here in fullness. Algunos teólogos resumen esta idea diciendo el reino de Dios está aquí, pero todavía no en su completud. That is not an easy place to live. Ese no es un lugar fácil para vivir. Sometimes we would rather just leave hope off and just settle for whatever is. A veces nos gustaría simplemente contentarnos con lo que hay Yes, and give up hope. y dejar la esperanza. Or we want the hope to be realized tomorrow. O queremos que la esperanza se realice mañana, But we live between the times. pero vivimos entre los tiempos. In the present age that's passing away, En la era presente que está pasando and in hope of His coming kingdom and rule and reign. y de la esperanza de su reino venidero y de su reinado. And we can only live between the times by His grace. Solo podemos vivir entre los tiempos por su gracia, It has to be renewed every day. que tiene que ser renovado todos los días. That's why we pray with the psalmist, your mercies are new every morning. Por eso con el salmista oramos, tus misericordias se renuevan todos los días. In the New Testament, there are other ways to talk about this abundant life, En el Nuevo Testamento hay otras formas de hablar de la vida abundante, between the times. entre los tiempos. So let me mention three terms that you probably are already familiar with. Voy a mencionar tres términos que ustedes probablemente ya conocen. The abundant life involves justification, La vida abundante tiene que ver con justificación, sanctification, santificación and glorification. y glorificación. 6. There we are. And so this is more complicated sometimes than we prefer. Esto es a veces más complicado de lo que nos gustaría. So in justification, we hear that we are the good news that we are reconciled to God. En justificación entendemos las buenas noticias de que hemos sido reconciliados con Dios. We are forgiven and God holds nothing against us. Hemos sido perdonados y Dios no tiene nada contra nosotros. He is for us. Él está para nosotros, He loves us. nos ama, He forgives us. nos ha perdonado. We are made right. Se nos ha hecho justos. That is our justification. Esa es nuestra justificación. And we rejoice in that and receive that. Y nos regocijamos y la hemos recibido. But that is not the whole story of the Christian life. Pero esa no es la historia completa de la vida cristiana. There are some theologies and some churches where this is the total emphasis, justification. Hay algunas teologías y algunas iglesias donde ese es el único énfasis, justificación. But in the New Testament, we see we cannot stop there. The abundant life is more than justification.
Pero en el Nuevo Testamento se nos muestra que la vida abundante es más que justificación. Right. The next slide. So here we see the three brought together in one verse. Aquí vemos cómo las tres interactúan en un solo verso. So the second part of the Christian life is we call sanctification. Así que la segunda parte de la vida cristiana la llamamos santificación. And this is because God's justifying grace Y esto es porque su gracia justificadora is a sanctifying grace. es una gracia que santifica. That is, it transforms us into the likeness of Christ. Es decir, nos transforma a la medida y al parecer de Cristo. So God accepts us where we are in justification, Dios nos acepta donde estamos en la justificación, but in His sanctifying grace, He takes us to where He is going. pero en su gracia santificadora nos toma a donde Él está yendo. He does not just leave us where He found us. Él no nos va a dejar como nos encontró. Would that be grace if He just left us where He found us? ¿Sería eso gracia si nos dejara simplemente donde nos ha encontrado? He loves us too much to leave us where He finds us. Nos ama demasiado para dejarnos donde nos ha encontrado. But He will be a patient and loving Father. Pero será un Padre paciente y amoroso. But He will take us step by step, day by day, Pero paso a paso, día a día, nos va a llevar to be conformed to the heart and mind of Christ. a que seamos semejantes a la mente y el corazón de Cristo, So we can participate more and more fully in His mission and ministry. para que podamos participar aún más en su vida y ministerio, So we can be more faithful channels of His grace. para que podamos ser canales más fieles de su gracia. So again, some Christian denominations emphasize sanctification. Y de nuevo, algunas denominaciones cristianas enfatizan solo la santificación And they don't say much about justification. y no dicen mucho de la justificación. So it's always what you ought to be, Así que siempre es lo que ustedes deberían ser, as if God is an impatient father that is just waiting for us to change, como si Dios fuera un Padre impaciente esperando que nosotros cambiemos, as if God is always dissatisfied with us, como si Dios siempre estuviera insatisfecho con nosotros, always shaking His head, siempre diciendo, moviendo su cabeza, waiting and waiting and waiting, esperando y esperando, and as if God is almost ready to give up on us. como si estuviera a punto de dejar de orar en nosotros. No, but His sanctification is grace too. No, su santificación es también gracia And it is based on His justification. We are right with Him. y está basada en la justificación. Hemos sido justos en él. He has nothing against us. No tiene nada contra nosotros. But there is a third part as well to our abundant life. Hay una tercera parte a la vida abundante. This is also noted in the verse we see here, También está reflejado en el verso que vemos aquí, called redemption. llamado redención. This redemption is our hope of our final, what sometimes is called glorification. La redención es la esperanza de lo que también a veces es llamado glorificación. God loves us so much Dios nos ama tanto that He loves us and will love us to perfection. que nos ama y nos amará hasta la perfección And He will not give up on us. y no se va a cansar. That's God's grace. Esa es la gracia de Dios. He will continue to love us day by day, moment by moment, year by year, Continuará amándonos día por día, mes a mes, año por año, until we are perfect mirrors of the glory of His own Son. hasta que seamos reflejo perfecto de la gloria de su Hijo And we will be His glorious children. y seremos sus hijos gloriosos. And we will rejoice in all the work that God has done to bring us to glory. Y nos vamos a regocijar en todo el trabajo que Dios ha hecho para llevarnos a la gloria. And so this is our ultimate hope, Esta es nuestra esperanza última, is that God is taking us to glory. que Dios nos está llevando a la gloria. He will not give up on us. No se va a cansar. He wants to see His children loved to perfection, Quiere ver a sus hijos amados a perfección, hasta la perfección. where in each of our lives it will be clear En cada una de nuestras vidas será claro that we belong to this God of grace and God of love. que pertenecemos a este Dios de gracia y a este Dios de amor. Now again, some churches and some theologies emphasize only the future hope. De nuevo, algunas teologías y algunas iglesias solo enfatizan en la esperanza futura.
And that should not be neglected. Y eso, por supuesto, que no debe ser descuidado. Some teaching completely neglect the future hope. Algunas palabras descuidan la esperanza futura, And that is no better. y eso tampoco es algo bueno. So this description from the Apostle Paul Así que esta descripción del apóstol Pablo is our whole salvation. es nuestra toda salvación. It is our justification, our sanctification, and our glorification. Our whole salvation. Es nuestra justificación, santificación y glorificación, toda la salvación. Right. And this all comes from one source. Y todo esto viene de una fuente, See, this Jesus has all this for us. que el Señor Jesucristo tiene todo esto para nosotros. He is our justification. Él es nuestra justificación. He is our sanctification. Él es nuestra santificación. He is our Él glorification. es nuestra glorificación. And so we receive this from Him. Así que recibimos esto de Él. We don't work it out ourselves. No lo logramos nosotros. It is the gift that we receive when we receive Him. Es el regalo que nosotros recibimos cuando lo aceptamos a Él. To receive Jesus is to receive our justification, our sanctification, our glorification. Recibir a Jesús es recibir la justificación, la santificación y la glorificación. So, as many, a couple of centuries ago, John Calvin, the theologian, said, our whole salvation complete in Christ. Así como dijo un par de siglos atrás Calvino cuando decía nuestra salvación completa en Cristo. That's the abundant life. Esa es la vida abundante. Now, here and now, Aquí y ahora, what can we say? ¿qué podemos decir? 8. Right. So, our lives here and now is a history of relationship. Nuestra vida ahora mismo es una historia relacional. It has a past, Pasado, a present, and a future. presente y futuro. Not just one or the other. No uno o solo lo otro. And this matches. Yes, we are justified in the past. Y esto concuerda. Sí, hemos sido justificados en el pasado. We are being sanctified in the present. Estamos siendo santificados en el presente. And that leads to our future hope of glorification. Y esto nos lleva a nuestra futura esperanza de glorificación. So this is a history of a relationship of receiving from Christ our whole salvation. Así que esta es la historia de cómo nosotros recibimos al compartir toda nuestra salvación. So not just one moment in the history, No solo un momento en la historia, but all three moments. sino los tres momentos. What Christ did in the past, Lo que Cristo hizo en el pasado, what Christ is doing in the present in our lives, lo que Cristo está haciendo en el presente en nuestras vidas, and what Christ will do for us, through us, and to us in the future. y lo que Cristo hará por nosotros, a través de nosotros y a nosotros en el futuro. And so the abundant life is living in the history of relationship with Jesus Christ. Así que la vida abundante es vivir en la historia relacional con el Señor Jesucristo. So another problem can be focusing on just one moment of that history. Así que otro problema puede ser enfocarse solo en un momento de esa historia. So we can simply say Jesus Christ saved me 2,000 years ago, Podemos simplemente decir el Señor Jesucristo me salvó hace 2000 años, which is very true, but we can't stop there. que es cierto, pero no podemos detenernos ahí, Because today we have a living relationship with the Lord, Jesus Christ. porque hoy mismo tenemos una relación viva con nuestro Señor Jesucristo. And by His Word and Spirit, He is transforming us Y por su palabra y espíritu nos está transformando, from the inside out. desde adentro hacia afuera. But even then, because sometimes we don't see as much progress as we would hope. A veces no vemos el progreso que nos gustaría ver, Or sometimes we want the progress that God is working in our lives to slow down. o a veces nos gustaría ver ese progreso un poco detenido o más lento, Enough. suficiente. Too fast, too slow. Estás yendo muy rápido o muy lento, But in our day-to-day lives, God is faithful, giving His grace to us, pero en nuestra vida diaria Dios es fiel dando su gracia a nosotros, that we might grow up into Christ. de que podamos crecer a la manera de Cristo.
because God is not finished with any of us yet. Porque Dios no ha terminado con ninguno de nosotros aún. We are not yet fully ourselves. No somos nosotros mismos plenamente. God will love us to perfection, Dios nos amará hasta la perfección. and that starts, well, today. Y eso empieza hoy. But again, that's not the final moment either. De nuevo, ese no es el momento final. And so the abundant Christian life is indeed confident that God will complete the work that He began. Así que una vida abundante también tiene que ver con la esperanza de que Él completará la obra que ha comenzado. And that is our great hope. Y esa es nuestra gran esperanza. Let's see. So, the abundant Christian life is rejoicing in the three moments of our relationship with Christ. Así que una vida abundante cristiana es regocijarnos en los tres momentos de la vida de Cristo, In our whole salvation. en toda nuestra salvación. And so we don't want to oversimplify the nature of the Christian life, No queremos simplificar la naturaleza de la vida cristiana, because then we miss out on the fullness of the grace of God. porque entonces podemos desviarnos de la grandeza y la completud de la gracia de Dios. So this is the great privilege of being the children of God in a daily relationship with Christ. Este es el gran privilegio de ser los hijos de Dios en una relación diaria con Cristo. There are several other ways in the New Testament that we learn about the nature of this abundant life. Hay otras formas en las que aprendemos en el Nuevo Testamento acerca de la vida abundante en Cristo. And it makes sense when we see that the abundant Christian life takes place in the present evil age. Y tienen sentido cuando entendemos que la vida abundante tiene su lugar en el siglo malo. So the three ways that we're talked about is that Paul will say, we die with Christ. Pablo dirá, hemos muerto con Cristo, We share in His death, participamos de su muerte, but we also share in His resurrection. pero también participamos de su resurrección. And finally, we share in His obedience. Y finalmente participamos de su obediencia. That is, in His life of obedience to the Father. Eso es, en la vida de obediencia hacia el Padre. Again, we can easily divide this up, Otra vez podemos fácilmente dividir esto and we can say well, it's all about dying to self. y podemos decir, bueno, todo se trata de morir a sí mismo. Life is difficult. La vida es difícil, It is always under challenges and problems. siempre está llena de problemas y retos, We have sufferings and trials. sufrimientos y tribulaciones. Well, this is true. Bueno, esto es cierto. There is much of this in our world, Sí hay mucho de esto en nuestro mundo and we can't stay apart from it. y no lo podemos evitar. We're affected by it. Somos afectados por ello. Even if not directly, we're affected by the sufferings of others. Incluso si no directamente, somos afectados por el sufrimiento de otros. But that is part of sharing in the abundant life. Pero eso es parte de participar de la vida abundante. As Christ meets us where we are, Cuando Cristo nos encuentra donde nosotros in estamos whatever circumstances, y cualquiera sea nuestra circunstancia. then as channels of His grace, Como canales de su gracia, we go where people are, nosotros vamos a donde están las no personas. matter what circumstances they find themselves in. No importa las circunstancias de esas personas. But this often means grief and sorrow. Pero esto puede significar dificultades. So, as Christ came and took on our fallen condition, Así que de la forma que Cristo vino y tomó nuestra humanidad caída, so Jesus Christ sends us into the world to be with those in very difficult situations. de la misma manera el Señor Jesucristo nos envía al mundo para que estemos con aquellos en situaciones muy difíciles. But in doing this, we are sharing in Christ's ministry. Pero al hacer esto estamos participando del ministerio de Cristo. We go wherever He sends us, Nos vamos a donde quiera Él nos envíe, because His grace can reach into the very darkest places in our lives and in our world. porque su gracia puede alcanzar los lugares más oscuros de nuestra vida y del mundo. Nothing can keep His grace from penetrating to the depths of our need.
Nada puede detener que su gracia llegue a los lugares más oscuros. And so when we go into these dark places, sometimes in our own lives and the lives of others around us, Así que en la medida que vamos a estos lugares oscuros en nuestras propias vidas y en las vidas de otros, we are sharing in the abundant life of Christ's ministry. participamos en la vida abundante del ministerio de Cristo. This is abundance Esto es abundancia, because we find the grace of God working there in the darkest places to bring light. porque encontramos a la gracia de Dios trabajando en los lugares más oscuros para llevar luz, To bring love, para llevar amor, to bring justice, para llevar justicia, to bring reconciliation, para llevar reconciliación and to bring hope. y para llevar esperanza. This is what we need. Where does hope need to be seen? ¿Dónde tiene que verse la esperanza? But in the darkness, En la oscuridad, in the suffering. en el sufrimiento. And this is where the grace of God goes. Y a estos lugares es donde va la gracia de Dios. It reaches to these depths. Alcanza esas profundidades. And I dare say we all know that it's happened in our lives. Y yo me atrevo a decir que todos sabemos que eso está ocurriendo en nuestras vidas. But Christ's ministry continues. Pero el ministerio de Cristo continúa. His grace continues. Su gracia continúa. And he says, join me in these dark places. Y Él dice, vengan y participen en estos lugares oscuros. And you will see that nothing can stop my grace Y ustedes verán que nada puede tener mi gracia and bring hope. y traer esperanza. So yes, the abundant life involves dying with Christ, suffering his sufferings. Así que sí, la vida abundante tiene que ver con morir con Cristo, hacer parte de sus sufrimientos. So Paul says we can know Christ in his sufferings. Así que Pablo dice, podemos conocer a Cristo en sus sufrimientos. So this is a part of the Christian life. Again, some parts we would rather not go sometimes. Esta es una parte de la vida cristiana que a veces tratamos de evitar, But Christ is there. pero Cristo está ahí. And when we go there, we will find he is at work there. Y cuando nosotros vayamos a esos lugares, encontraremos que Él está trabajando ahí. So we, as Paul says, co-die with Christ. Así que como dice Pablo, hemos muerto junto con Cristo. But we also then find that we share in his resurrected life as well. Pero ahora entendemos también que participamos de su vida, como resucitado. And this is when we see new life come into being. Y aquí es cuando vemos nueva vida llegar a ser. We find that there is renewal, Hay renovación, restoration, restauración, reconciliation, reconciliación and the birth of new hope. y el nacimiento de una nueva esperanza. So the abundant life is also sharing in Christ's resurrection. Así que la vida abundante también tiene que ver con participar en la resurrección de Cristo. Both crucifixion and resurrection. Tanto la crucifixión como la resurrección. Resurrection and crucifixion. Resurrección y crucifixión. Because that was Christ's earthly life, wasn't it? Porque ese fue la vida terrenal de Cristo, ¿o no? And that ministry continues, Y ese ministerio continúa. that others may know the grace of God, whether in death or in life. Para que otros conozcan la gracia de Dios, sea en la muerte o en la vida. This is the grace of God. This is the abundant life. Esta es la gracia de Dios, esta es la vida abundante. I'm sure all of us would prefer resurrection life only Seguramente muchos de nosotros preferiríamos And- solo la resurrección and not experiencing the sufferings of Christ. y no experimentar los sufrimientos de Cristo. But we actually miss out on the grace of God in going that direction. Pero a veces nos perdemos de la gracia de Dios y pensamos así. So we share in Christ's cross and his resurrection. Así que participamos tanto de su cruz como de su resurrección. As I mentioned, there's a third dimension to the abundant life here as well. Como he mencionado, hay una tercera dimensión de la vida abundante también. And this is sharing in Christ's obedience of faith. Y eso es participar en la obediencia de Cristo y en la fe de Cristo. There are some who think that grace means we don't need to obey, Hay algunos que creen que la gracia significa no necesitamos obedecer. that Christ did it all, so I don't need to do anything. Que Cristo lo ha hecho todo, luego yo no debo hacer nada. But salvation is a relationship. Pero la salvación es una relación.
And that relationship can be described as the obedience of faith. Y esa relación puede ser descrita como la obediencia de fe. And again, this is what we see in Jesus' earthly life. Y una vez más, eso es lo que vemos en el ministerio terrenal de Cristo. But his joy was to obey his Father. Su gozo era obedecer al Padre. He only went where the Father sent him. Solo fue a donde el Padre lo envió. He only did what the Father was doing. Solo hizo lo que el Padre estaba haciendo. He only said what the Father had told him. Solo dijo lo que el Padre le dijo que dijera. You see, obedience is a fellowship, ¿Ven? communion. Obediencia es una relación, es una comunión. Obedience is only where we go where he goes. Obediencia es ir a donde Él va. We only say what he would say. Solo decimos lo que Él diría. And we would do then what he would do. Y haríamos lo que Él haría. Or rather, we would do what he is doing. O más bien, hacemos lo que Él está haciendo. So it's a privilege to obey. Así que es un privilegio obedecer. It's a joy to obey. Es un gozo obedecer. Because every time we do that, we're with him in his mission and in fellowship with him. Porque cada vez que lo hacemos estamos con Él en su ministerio, estamos en comunión. We have 10. Yeah, 10. So this is the fullness of life, that to live in Christ is to want to do his will. Así que vivir en Cristo es querer hacer su voluntad. Because his will is good. Porque su voluntad es buena. His will leads to life. Su voluntad conduce a la vida. God's grace is to include us in what he is doing. La gracia de Dios es incluirnos en lo que Él está haciendo. And so, rather than thinking that grace means we don't do anything, En vez de pensar que gracia es no hacemos nada, it's really participating in Christ's ongoing ministry. es realmente participar en el ministerio continuo de Cristo. Some people have asked me, if Christ has done it all, why should I do anything? Algunas personas me han preguntado, si Cristo lo ha hecho todo, ¿por qué tengo que hacer algo? And sometimes I use this comparison. Y algunas veces utilizo la siguiente comparación. When a couple gets married, Cuando una pareja se casa, after the service and ceremony, do they say to one another, después del servicio y la ceremonia se dicen uno al otro, now that we're married, there's no point in living together. ahora que estamos casados no tiene sentido que vivamos juntos. The whole point of being joined in marriage is to live together. Todo el punto de ser unidos a través del matrimonio es estar viviendo juntos. And it's the same with our being joined with Christ. Y es lo mismo de nuestra relación con Cristo. We join together with him Nos unimos a Él to participate with him in all that he is doing. para participar con Él en todo lo que Él está haciendo. That is our privilege and joy as his beloved children. Ese es nuestro privilegio y nuestro gozo como hijos amados de Él. In the letter of John, En la epístola de Juan, we hear that his commands are not burdensome. leemos que sus mandamientos no son una carga. When I first read that, I thought that John was crazy. Cuando primera vez leí esto dije, Juan está loco. I said to God when I first read that, Yo le dije a Dios cuando primera vez leí esto, if your commands weren't burdensome, they wouldn't be commands. si tus comandos no fueran difíciles, no serían mandamientos. I assume they must be burdensome. Tienen que ser difíciles. But as the children of God living in his abundant life, Pero como hijos de Dios viviendo en su vida abundante, we discover that it is a joy to be obedient because we share in his grace. descubrimos que es un gozo ser obediente porque participamos de su gracia, We participate in his ongoing ministry. participamos de su ministerio. We find his grace working in the dark places of life. Encontramos a la gracia trabajando en los lugares oscuros de la vida We find his light shining into life. y su luz brilla en la vida. And as his children, we get to be a part of that. Y como sus hijos tenemos la oportunidad de ser una parte de ello. And when we disobey, Y cuando desobedecemos and we want our own will and way, y queremos nuestros propios caminos y voluntad, we depart from living in his grace. nos
separamos de vivir en su gracia, from living in fellowship and communion with Him, de vivir en relación y en comunión con Él, being with Him where He is, de estar donde Él está, saying what He would say, de decir lo que Él diría and then being channels of His grace. y de ser canales de su gracia. And is there any better place to be than in the center of His grace? Y no hay otro mejor lugar que estar que en el centro de su gracia. And isn't this what we see? Jesus said His very sustenance was to do the will of the Father. ¿Y esto no es lo que vemos acaso cuando Cristo decía que su sustento era hacer la voluntad del Padre? Because He loved His Father, Porque amaba a su Padre, He knew the good heart of His Father, conocía el buen corazón del Padre and He knew His Heavenly Father would be absolutely faithful y sabía que el Padre Celestial era plenamente fiel in every circumstance in His life. en cualquier circunstancia de su vida. And of course, most importantly, God would be faithful even in and through His crucifixion. Y lo más importante es que el Padre sería fiel en y a través de su crucifixión. So for the joy set before Him, Jesus says, Así que para ese gozo que se le ha dado, dice el Señor Jesucristo, He endured the pain of the cross. Él soportó el sufrimiento de la cruz. You see, Jesus obeyed in the present Ven, Jesús obedeció en el presente in the light of the future of what His Father would accomplish through a Him. la luz del futuro de lo que el Padre iba a cumplir a través de Él. So that is the abundant life. Esa es la vida abundante. It includes the joy and privilege of obeying our Heavenly Father who loves us with His grace. Incluye el privilegio y el gozo de obedecer al Padre Celestial que nos ama con su gracia. And He gives us the privilege of sharing in Christ's continuing ministry. Y nos da el privilegio de participar del ministerio continuo de Cristo. So, we die with Christ, Así que morimos con Cristo, we are raised with Christ, somos resucitados con Él and we live with y Christ. vivimos con Cristo. This is the Christian life. Esta es la vida cristiana. Well, one more element I'll bring in here now, and we'll finish up this more points in this afternoon. Vamos a terminar con un elemento más. Another way that we can talk about the abundant Christian life is fighting the fight of faith. Otra forma que podemos describir lo que es una vida abundante es pelear la batalla de la fe. So this means it's not always going to be easy. Esto significa que no va a ser siempre fácil. In this fallen world, En este mundo caído it's like we're on a slope. es como si estuviéramos en una pendiente. There's always gravity pulling us down. Siempre está la gravedad And we're jalándonos trying to walk up. y nosotros tratando de caminar. And so there is resistance against living the abundant life. Así que hay resistencia a propósito de vivir una vida abundante. And so Paul can talk about this fighting the fight of faith. Así que Pablo habla de pelear la buena batalla de la fe. But it is a good fight. Pero es una buena batalla. One of the problems is we often fight the wrong fights. Uno de los problemas es que continuamente peleamos las batallas equivocadas. Rather than fight the fight of faith En vez de pelear la batalla de la fe and trusting in God's good working in the world, y confiar en que Dios está trabajando en el mundo, we fight the fight of faith of trying to change others, tratamos de pelear la batalla de tratar de cambiar a otros, or sometimes change the world, o a veces cambiar el mundo, or sometimes escape the world. o a veces escapar del mundo. And there are all kinds of fights then that don't get us anywhere. Así que hay todo tipo de peleas que no nos llevan a ningún lado. So this fight of faith is the good fight. Así que la batalla de la fe es una buena batalla. And we can only do this because God is at work in us. Y solo lo podemos hacer porque Dios está trabajando en nosotros. So why don't you read that? Leemos Filipenses 2:2. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor.
Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. So it's only because God is at work in us Así que solo porque Dios está trabajando en nosotros to give us the desire para darnos el deseo and also the energy y también las energías to do God's will. para hacer su voluntad. If God was not at work in us, we should probably just give up right now. Si Dios no estuviera trabajando con nosotros, probablemente deberíamos desistir But ya. this is the fight that belongs to faith. Pero esta es la batalla que le compete a la fe. We're trusting in God's work in the world Estamos confiando en la obra de Dios en el mundo, to bring His light and grace even into dark places, de llevar su luz y gracia incluso a los lugares oscuros, but also to shine light in our churches pero también para que brille su luz en nuestras iglesias and in ourselves. y en nosotros mismos. And so this is what's called the obedience of faith. Esto es lo que llamamos la obediencia de fe. We obey because we trust God working. We trust in His grace. Obedecemos porque confiamos en la obra de Dios. We trust in the whole of the abundant life that Christ has for us. Confiamos en toda la vida abundante que Cristo tiene para nosotros. Not just one part, No solo una parte, not just one moment, no solo un momento, not just resurrection, no solo resurrección, not just crucifixion, no solo crucifixión, but the whole of the Christian life, sino toda la vida cristiana, which is a fellowship and communion with our Lord, with our Savior, que es una relación y una comunión con nuestro Señor y Salvador, where He continues to give Himself to us en la que continuamente se está dando a sí mismo a nosotros and all that He has for us, y todo lo que tiene para nosotros, past, present, and future. pasado, presente y futuro. So this is fighting the fight of faith. Esto es pelear la batalla de la fe. The most dangerous temptation in the world La tentación más peligrosa en el mundo is to wonder whether we continue to can trust God for His grace. es dudar de si podemos confiar en la gracia de Dios. Does God's grace have a limit? ¿Tiene la gracia de Dios un límite? Is there some dark place it cannot go? ¿Puede no llegar a algún lugar oscuro? Is God going to give up on us? ¿Será que Dios va a desistir? This is what all temptation ultimately is meant to undo. Esto es lo que toda tentación tiene en el centro. Our confidence in the faithfulness and in the grace of God. Dañar nuestra confianza en la fidelidad y gracia de Dios. This is the biggest temptation. Esta es la más grande tentación. Always. Siempre, Forever. para siempre. So this is why we fight the fight of faith. Por eso es que luchamos la batalla de fe. And how do we do that? What's the most simple way we can fight the fight of faith? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es la mejor forma de pelear esta batalla? We have to go all the way back to the most basic point. Tenemos que volver al punto más básico. And this is, then it comes from the Word of God, living and written. So the Y esto viene de la palabra de Dios viva y escrita. go ahead and read that. Well, the next one back, the verse. Okay. 16. 16. Well, This one? Romans 10. yes. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. So we have to be reminded every day of the faithfulness of God. Así que se nos necesita recordar diariamente de la fe, de la fidelidad de Dios. And that's what we're doing right here and now. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo y aquí. Right? We're being reminded of what we already have heard, Se nos está recordando lo que ya hemos escuchado, what we have already believed. lo que ya hemos creído, The grace of God in Jesus Christ. la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. But it is so easy to forget, isn't Pero it? es tan fácil olvidar, ¿cierto? The winds blow, the waves crash. Our situation then pushes us to wonder if we can trust God's grace. Los vientos soplan, las mareas se estrellan, las situaciones nos hacen pensar de si podemos confiar en la gracia de Dios. We can ask and look around at our situation, Podemos preguntarle a propósito de nuestra situación and ask, is this the abundant life? y le podemos preguntar, ¿es esta la vida abundante?
So we need to remember then the whole of the abundant life. Así que tenemos que recordar el todo de la vida abundante. Past, present, and future, Pasado, presente y futuro. justification, sanctification, and glorification. Justificación, santificación y glorificación. Dying with Christ, Morir con Cristo. raising with Christ, Ser levantados con Cristo. and living in obedience to Christ. Y vivir en una obediencia a Cristo. This is the abundant life. Esta es la vida abundante. And as we live this life, Y en la medida que vivimos esta vida, we discover again and again the grace of God meets us. descubrimos una y otra vez que la gracia de Dios nos encuentra. God is there to meet us Dios está ahí para salirnos al encuentro and to give us life in Christ. y para darnos vida en Cristo. So this is the abundant life. Let's remember the fullness of it and the depth of it. Así que esta es la vida abundante. Recordemos lo grande y lo profundo de esta vida, So that we will receive the grace of God each and every day. para que recibamos la gracia de Dios todos los días, His mercies new every morning. porque sus misericordias se renuevan todos los días. The Lord bless you. El Señor los bendiga.